Cordial saludo, muy buenas noches. Para el cierre, en nuestra sección de protagonistas, esta noche nos acompaña el doctor Mauricio Orozco Levi. Él es neumólogo, es el presidente de la Asociación Colombiana de Neumología, capítulo de Santander, igualmente es el jefe de neumología del Hospital Internacional de Colombia, y bueno, con una serie de consideraciones, pero lo importante es que el doctor nos acompañó igualmente hace unas semanas con un programa muy importante para hablar de todo lo que fueron las secuelas del COVID-19 y las enfermedades respiratorias, que por sí le compartimos a nuestro invitado, ha sido uno de los programas de mayor audiencia. Doctor Mauricio, qué gusto volver a tener con nosotros, bienvenido a Oro Noticias Protagonista. Muchísimas gracias, Carlos Julio, a ti, a todo el equipo y obviamente a todos los televidentes. Es un placer poder compartir estos minutos. Mucha gente nos escribió diciendo qué bueno este tipo de programas porque salvan vidas. Hay muchas cosas más que hubiéramos querido hablar con el doctor Mauricio. Pues bien, hoy lo tenemos porque con él hemos hablado igualmente de la posibilidad de tener otra serie de programas para hacer una especie de sinergia en donde ustedes los televidentes y todos salgamos favorecidos, porque más que hablar de lo que pasó es cómo podemos prevenir que no vuelvan a darse otro tipo de enfermedades. Doctor, el pasado miércoles conmemoramos el Día Mundial contra el Tabaco. La gente dice, celebramos el Día Mundial del Tabaco. No, nosotros no podemos celebrar el día, es contra el tabaco. Ustedes hicieron una serie de actividades que dieron muchas reflexiones que las vamos a tocar en este espacio, que son de mucho interés para ustedes allá, frente a este receptor, y por supuesto, pues en la medida en que podamos y el tiempo lo permita, pues vamos a conversar de aquello que estamos viviendo con el acontecer diario. Doctor, ¿qué conmemoramos? ¿Qué cifras, que por sí son muy escandalosas, son muy preocupantes, se tocan a raíz de esa lucha de todos los estados, pero particularmente en nuestro país, para combatir el tabaquismo? Carlos Julio, conmemoramos el drama, conmemoramos la pandemia mundial permanente que es el tabaquismo, en todas sus formas, el tabaco en combustión, o en vapeo, o en narguilas, en chichas, como se quiera consumir. Pero realmente es la pandemia permanente. Fíjate que es muy importante resaltar, en un año el tabaquismo mata al doble de personas que en un año haya matado el COVID. Obviamente esto hace razonablemente considerar que la COVID fue una enfermedad de moda, una enfermedad catastrófica, dramática, pero que tuvo obviamente una responsabilidad social muy importante. Pero para el tabaco mata el doble de personas por año, el doble, es decir, no hablamos de tabaquismo, pero todos nos vacunamos contra la COVID. Entonces pareciera que el tabaco no fuera tan importante y como neumólogos, como internistas, como médicos, como personal de salud, una de las principales causas de consulta y de muerte de cáncer y de enfermedades respiratorias y de otros órganos, que la comentaremos, es el consumo del tabaco en niños y en adultos. Entonces quiero dejar precisamente ese dato dramático. El doble de personas cada año, no en 2 años como pasó con la COVID, cada año mata más del doble, más de 8 millones de personas por año mueren por causa directa de enfermedades del tabaco. Es decir, si nosotros nos diéramos a la tarea, como lo hicieron las autoridades de salud en el mundo, Colombia no fue la excepción, de que todos los días decían, hoy murieron tantos por COVID. Si dijéramos cuántas personas en Colombia y en el mundo mueren por el exceso o por el consumo, pero también hay gente que muere porque no consume, pero sí es víctima de inhalarlo, sería también, las cifras serían escandalosas. Escandalosas son porque el tabaquismo, que se llama de segunda mano, si yo fumo y exhalo el humo, te afecto porque tú inhalas el humo, o el vapeo, se llama el vapeo de segunda mano, el vapor o el aerosol que sale de los que vapean, pero además existe el de tercera mano, es todos esos depósitos que se producen de partículas sobre los elementos, los fómites, la ropa, los juguetes, aparenta también afectar a los niños. De esta forma, lo que sí resulta razonable entonces considerar cuál es la función, ya no del gobierno, porque ya lo hablaremos, sí, sino de cada uno de nosotros. Hablábamos el otro día, hablábamos en tu programa de la importancia de defender un aire limpio, un aire sin contaminación. Actualmente ya tenemos la legislación en donde si fuman o vapean al lado de usted, usted puede decir, no admito que usted me contamine mi aire. Y esto es una responsabilidad cívica,
es una responsabilidad de salud entre todos para evitar las enfermedades del tabaquismo. Obviamente no es hacer una barbacoa, un asado o estar expuesto a un fumador un día. El problema es la dosis acumulada, pero cuando hablamos de dosis acumulada, el problema es dosis acumulada durante cuántos días o años. Hay pacientes que solamente con una exposición de un día pueden hacer enfermedades graves y morir, porque hacen enfermedades pulmonares rápidamente progresivas. Y hay otros fumadores que nunca perciben que hayan sufrido una enfermedad y pueden morir de los 90 años. Y esto es lo que ocurre a veces, esta ambigüedad. Esos fumadores que murieron por otra causa aparente, con toda seguridad murieron por una enfermedad asociada al tabaco, pero que no se diagnosticó. Las principales 15 enfermedades del mundo tienen que ver con el tabaco. Entonces ustedes se preguntarán, Carlos, ¿y por qué no prohibimos el tabaco? ¿Por qué gastamos tanto en atender el cáncer, el infarto, la embolia cerebral, el mismo COVID, la misma COVID, la mortalidad en niños, la mortalidad ¿y por qué el gobierno no lo prohíbe? Pues esto es muy interesante y lo podemos discutir. Es un negocio muy rentable, muy rentable. Cifras astronómicas. Ustedes estuvieron el 31 en Neomundo un evento para mostrar la realidad de las estadísticas, pero también haya una conclusión muy particular. Esto estuvo como expositor y estas cifras son preocupantes. Ojo, señores, hay 7 millones de fumadores en Colombia. En Colombia, claro que sí. ¿Y se puede saber en Santander cuántos? No tenemos el dato exacto, pero sí sabemos por encuestas declaradas que son miles de personas. Pero fíjate que si en Colombia tenemos 7 a 10 millones de fumadores, quiere decir que es un 20%. Entonces fácilmente el 20% o más de Santander y de Norte de Santander pueden estar siendo fumadores. Ahora bien, el gran problema, hablamos de la comparación con COVID, para que hagamos la proporción en términos de frecuencia, de drama de la mortalidad asociada al tabaco. Pero es que además, cuando hablamos de dinero, si tenemos 10 millones de fumadores en Colombia y se compran un paquete de cigarrillo al día que puede costar 5.000 pesos, eso viene siendo mucho dinero cada día, mucho dinero, hasta 2.500 billones de pesos en un mes, ¿vale? Sí. Para atender a esos pacientes nos gastamos 4 billones. 2.000 versus 4 billones, pues sale más barato atender al enfermo porque el tabaco nos sigue dando una gran rentabilidad. Concluyo, es un conflicto económico, absolutamente, como muchas imposición de las multinacionales. Absolutamente. Entonces ahí viene el problema. Las multinacionales, ¿cómo logran que una política sanitaria sea tan ambigua, tan débil y tan irresponsable que no prohíba el tabaco en el mundo, en los países, en los departamentos o, por ejemplo, en este estudio? Está prohibido el tabaco, debemos hacerlo. Doctor, como periodista que me especialicé mucho en el campo del deporte, uno veía con preocupación la Copa Mustang, la Copa Marlboro, claro, cómo el vicio termina patrocinando realmente lo que es deporte y lo que es salud. Eso es perverso. Es perverso, pero hay ciencia. Esto no es al azar. Fíjense que antes hablábamos de Fórmula 1 y estaba patrocinado por tabacaleras. Sí, por tabacaleras. ¿Vale? Lo típico, ciertas marcas de vehículos. En su momento, y el fútbol. Entonces, el fútbol del mundo entonces ¿qué es lo que se busca? Lo que busca quien vende, produce y comercializa el tabaco es que usted o yo seamos un buen negocio. Les explico. El 80% de las personas que prueban el tabaco en cualquiera de sus formas, en los siguientes 2 años sabemos que se va a estar fumando 20 cigarrillos al día. Es decir, el 80% se van a volver adictos. Curioso, vendo un producto para enfermarte, te hago un adicto, ¿vale? Si yo me vuelvo un adicto, quiere decir que durante 40, 50 años voy a estar fumando hasta que me muero. Fíjense estos datos qué interesantes. Como grupo, los fumadores se mueren 20 años antes que los grupos de no fumadores, como grupo. Quiere decir que si la media de edad en Colombia está alrededor de los 80 años, la mortalidad, se mueren los fumadores alrededor de los 60 años. Pero si empezó a fumar en su adolescencia, quiere decir que pagó a las tabacaleras y a los impuestos por lo menos 40, 50 años de tabaco.
pero cuando se muere, deja de cobrar una pensión, deja de consumir servicios sanitarios, deja de demandar atención durante más de 20, 30 años, que era cuando se debería haber muerto. Es decir, sale más barato que la persona fume y se muera 20 años antes que incrementar la longevidad de la población. Y esto es un punto que no es solamente un juego de palabras, es que si prohibimos el tabaco, toda la población incrementaría su longevidad, su calidad de vida y tendríamos al menos 15 menos enfermedades mortales como las que tenemos actualmente. Y no habría mucho desgaste también en la atención a esos pacientes, porque a veces pareciera que no fuera costoso atender a una persona adicta al tabaquismo, pero sí tiene sus consecuencias económicas. Absolutamente, y se llaman enfermedades catastróficas. Una enfermedad catastrófica es aquella que impone más de un 20% del gasto de una familia o de una persona. Las enfermedades por tabaco normalmente son catastróficas. El enfisema, la bronquitis crónica, el cáncer de laringe, el de pulmón, el de mama, el de pene. La principal causa de impotencia es el tabaco. Fíjense entonces ustedes, ya no estamos hablando solamente de enfermedades propias del fumador de edad avanzada, sino también del joven. Problemas cerebrales, la demencia, los accidentes vasculares cerebrales, los problemas renales, la pérdida de masa ósea. Es decir, es un veneno, pero además es un veneno comercializado. Y qué drama que nosotros podamos conseguir tabaco en cualquier tienda e inclusive en ocasiones lo venden inclusive a menores de edad. Y te decía lo de los deportistas. El objetivo es que el adicto potencial pruebe el tabaco cuando su cerebro está en fase de desarrollo. Por eso toda la publicidad del tabaco tiene que ver con deportes de riesgo, con deportes de velocidad, con el deporte de élite, con la juventud, con el poder de decisión, con el libre desarrollo de la personalidad y con el eufemismo de que es un hábito. No, no es un hábito, es una enfermedad. Entonces, públicamente yo quiero dejar constancia que como neumólogos y médicos nos preocupa la ambigüedad y permitir que vendamos productos que sabemos que van a enfermar al individuo que lo consume. Y eso tiene un impuesto, tiene una autorización, pero es que sabemos que los que fuman van a ser adictos más o menos a los 2 años y van a morir por causa del tabaco. Esto creo que hay que dejarlo muy claro y debemos dejarnos de eufemismos. Sí, y la consecuencia en su hogar, también un fumador, también termina contagiando a su núcleo familiar. La Asociación Colombiana de Neumólogos tiene ya su pronunciamiento. Ahora que el presidente Petro habla de cuidar mucho a la población y los temas que se hablan de reforma a la salud, ¿ustedes consideran que puede dar un espacio para que realmente en el caso de Colombia se empezara a ventilar, si no la restricción total, por ejemplo, que se empezaran a aplicar pues esas normas restrictivas? Existen, pero Sí, son muy son saludo a la bandera. No solamente saludo a la bandera, sino además son muy parcas, muy tenues. Por ejemplo, hace 48 horas estábamos reunidos tratando de elevar una propuesta para que el vapeo, Sí. el consumo del tabaco con los vaporizadores, también se legisle al igual que el tabaco, también se prohíba, porque algunos sitios permiten vapear pero no fumar. Pero venga, esto es ambiguo. Entonces, todo el consumo de tabaco en cualquiera de sus formas debe prohibirse en espacios públicos. ¿Qué pasa cuando hablamos de la autonomía? Si un vecino, un familiar quiere fumar y nos dice, no, pero yo quiero fumar, a mí nadie me puede prohibir. Y esto, por ejemplo, en Europa ha sido un drama cuando los fumadores han tomado un abanderado de decir que esto es una decisión propia y me están obstruyendo mi autonomía. Pues no, la autonomía no, estamos velando por tu salud. Entonces, debe prohibirse el consumo del tabaco en cualquiera de sus formas, porque la nicotina, fíjense, es un alcaloide, es el nombre que tiene como un fármaco. Es de la familia de la cocaína, es de la familia de la heroína, es de la familia de la cafeína, es de la familia de la teofilina. Son sustancias que tienen un impacto a nivel cerebral, pero que además las tabacaleras tienen una patente, que son los llamados aceites, la fórmula del aceite. Le ponen acetona, le ponen formaldehído, formol. La acetona, las mujeres y los hombres que nos hacemos manicure o manicura, utilizamos acetona. Inhalen ustedes acetona todos los días. O el formol, que lo utilizamos para fijar cadáveres o piezas anatómicas. El fumador lo fuma. Entonces, fíjense, ¿por qué esas sustancias están en el tabaco comercial?
para inducir una respuesta cerebral muy rápida, una subida muy rápida de unas sustancias a nivel cerebral, serotonina y dopamina, que inducen la adicción. Ese es el fundamento, un producto con una ciencia muy sofisticada para inducir adicción, y entonces tú vas a hacer, para mí, un negocio durante 40 o 50 años de los más rentables que existen en el globo. Usted hablaba del vapeo. La gente como que dice, no, como no está prohibido, pues lo compartimos. Y porque el olor a rico, pero daño el que usted produce, lo decía pues en primera generación, segunda mano, tercera mano, y sobre todo pues ahora precisamente en la seguridad de las empresas sí está restringiéndose el uso por la afectación que tiene. Es algo que igualmente la gente poco dice, ¿usted por qué está? No, es que esto no me hace daño, es que esto es vapeo y a mí eso no me afecta. ¿Cómo no afecta? Qué dramático que un adulto vapee, pero más, Carlos, fíjate, nuestra asociación está haciendo intervenciones en los colegios. Tengo que decir que en muchos de los colegios de Bucaramanga y de nuestra región, los menores de 10 años están vapeando. Están pudiendo conseguir por 20 o 30 mil pesos un vapeador, que además lo pueden mezclar con cosas que se les ocurren, los pots, los tanques de aceites que se vaporizan, pueden combinarse con otras sustancias. Y estamos recibiendo graves enfermedades muy rápidas en menores de edad. Entonces, fíjate que el negocio de la venta de tabaco pasó de ser un tabaco en combustión, el cigarrillo o el puro o la pipa, que estaba para los adultos. Ahora resulta que con los vapeadores y con todos los colores, diseños y esta estrategia publicitaria fraudulenta, está haciendo que en los colegios o que los menores de edad, tan dramático como 10 o menos años, puedan estar fumando, con todo el impacto que preveemos de forma dramática en los futuros años, 2, 3 años, de enfermedades respiratorias muy graves en niños, en menores, que han fallecido, muchos de ellos por enfermedades graves asociadas a las sustancias, propilenglicol, glicerina, nicotina, muchas sustancias que vienen en los vapeadores. No es seguro vapear, y vapear no permite dejar de fumar. Recuérdenlo, las tabacaleras no les interesa que ustedes dejen de fumar. Cambiaron de cigarrillo a vapeador, pero ustedes seguirán siendo adictos con los vapeadores. Y los daños los mismos. Y los daños los mismos. Sin embargo, tengo que decir que siempre hay perversión en el sistema. Hay inclusive unas sociedades que hablan del daño mínimo. Entonces dicen, si no puedo hacer que el fumador deje de fumar cigarrillo, es menos dramático que vapee. Fíjense ustedes qué ambiguo. Les hago un ejemplo. La cocaína es mala, dramática. No, pero si usted consume un poquito no es tan mala. No, esto no es cierto, no puede ser cierto. No podemos ser ambiguos. No podemos admitir en nuestra sociedad que los expendios de cigarrillo vendan una droga adictiva. Esto es absolutamente inaceptable, absolutamente prohibido debería estar el tabaco. Protegeríamos la salud, protegeríamos el sistema de oferta de servicios de salud, protegeríamos los fondos públicos y aumentaríamos la longevidad de la población. Ustedes y yo todos tenemos dramas en las familias de personas que han sido fumadoras y han fallecido por el tabaco. Esto yo creo que debería acabarse y es una lucha. Tú, yo y todos los televidentes también debemos elevar ese escudo y elevar nuestra voz y dejarnos de eufemismos de que fumar viene tantos años y está aceptado y está públicamente definido como algo rentable para el gobierno. Debemos pararnos todos y decir, mire, esto es inaceptable, usted no puede permitir que seamos adictos a un alcaloide, la nicotina, que produce una enfermedad adictiva. Doctor, indiscutiblemente pues hay muchos temas alrededor del tabaquismo, pero bueno, tenía otros temas relacionados con las enfermedades respiratorias. Entiendo que las consultas se han disparado, pero hay unos casos particulares de nuestros ancestros. Dicen, este señor fumaba tabaco, fumaba cigarrillo y duró 100 años. O casos extremos, se murió mi abuela y se murió de cáncer de pulmón y nunca fumó. Claro, esto es uno de los argumentos que dan las tabacaleras para defenderse. Como aquello de decir que el tabaco es nocivo para la salud y creen que con ese mensaje... Claro, esos mensajes tienen poco impacto. Se dice que un 1% de los fumadores que ven la foto del cáncer
en el paquete de cigarrillos dejan de fumar, uy, 1%. Pero claro, 1% de 10 millones son 100.000 personas. Sí. Es decir, no es poco, no es poco, ¿vale? Entonces sí, todo esto son campañas que van sumando, pero la prohibición debería ser en la venta. Y actualmente hay grupos trabajando con la vacuna contra la nicotina. Eso sería una estrategia, además, que aparecería el interés económico de la industria farmacéutica y entonces pasaría como la vacuna de COVID y de otras, en donde puede hacerse sinergia. Pero si no hay nadie interesado en que se deje de fumar, pues obviamente esto la tabacalera lo utiliza para hacerlo. ¿Qué pasa con el abuelo que nunca tuvo problemas, teóricamente? O del no fumador que se muere por una enfermedad parecida a la del fumador, como el cáncer o el infarto. Sí. Es que no todos tenemos la misma susceptibilidad. No todos los que hemos hecho COVID hemos fallecido. No todos los que hacemos una influenza, una gripe, tenemos la misma enfermedad. Esto habla de la susceptibilidad genética. No todos tenemos la misma susceptibilidad. Pero en tabaco, la susceptibilidad genética de todos es hacia desarrollar enfermedades. Otra cosa es que haya individuos que por alguna razón de suerte se hayan protegido para algunas de las enfermedades más frecuentes, pero todos estos pacientes han tenido patología sistémica. Básicamente el tabaco afecta a todos los sistemas del organismo y lo hace a través de dañar las arterias y los capilares. Eso entonces es un eufemismo de que hay personas que fuman y no les pasa nada. No les pasa nada, no se dieron cuenta de todo el daño que el tabaco les produjo. Sí, le decía al doctor Mauricio que se han incrementado las consultas por afecciones respiratorias. Yo vengo del Asia y allá uno se da cuenta pues cómo hay campañas inclusive de prevención, pero realmente se deja como que al libre albedrío. Mire usted cómo hace, cómo se defiende. Pero con los cambios de climas, también la pospandemia, el programa que tuvimos la vez anterior, el aire cada día que respiramos está contaminado. Es eso, se ha disparado igualmente, ese tipo de consulta, la gente vive ahora pues siempre afectada. Claro, y además cada vez las ciudades son más tumultuosas, los espacios físicos son más estrechos, hay menos aire puro, hay mayor contaminación, más aire acondicionado y todo esto hace que nos expongamos, porque lo que yo exhalo lleva bacterias, lleva gérmenes, lleva inclusive virus, lleva vapor, entonces puedo contagiar, puedo contaminar a la persona que está cerca a mí. Y la pandemia demostró que utilizar una mascarilla nasobucal, las llamadas mascarillas, protegen contra la COVID, pero también disminuyó la muerte por gripe, disminuyeron los casos de tuberculosis, disminuyeron las neumonías en la población. Esto confirmó por primera vez a gran escala que protegernos con una mascarilla tiene mucho impacto. Y hay un mensaje que la población interpreta mal, o el mensaje lo damos mal, y es que la pandemia ya desapareció. La pandemia es que todos nos enfermábamos en un periodo de tiempo casi que el mismo, un periodo de tiempo corto. Pero la COVID sigue existiendo y va a seguirlo haciendo. Siguen habiendo casos graves de COVID. Lo que pasa es que ya no nos enfermamos todos en un mismo mes o en un mismo año. Y ya no se conocen las cifras. Y ya las cifras ya no interesan, ya no venden. Pero sigue habiendo influenza, sigue habiendo tuberculosis, sigue habiendo neumococo. Es decir, las enfermedades respiratorias son de las más frecuentes del mundo y de las principales causas de muerte en niños y en adultos. Termino con esto. Una de las principales causas de muerte en niños es el tabaquismo pasivo. Es decir, un niño que está en una casa donde fuman tiene más riesgo de hacer enfermedades respiratorias, virales o bacterianas, y esto se relaciona con mortalidad infantil. Es decir, el tabaquismo mata no solo al que fuma, sino al que se expone de segunda mano. Y esto es importante especialmente en la población infantil. Doctor, dicen que las personas que padecieron COVID y sobrevivieron pues son las más propensas precisamente a enfermarse con todo este tipo de polución, contaminación. No solo los que sufrieron COVID, todos los que hemos sufrido alguna enfermedad respiratoria o portamos alguna enfermedad respiratoria como asma, como EPOC, enfisema, bronquitis, claro, los sistemas de defensa del organismo están afectos y cuando ha habido una COVID grave, esos sistemas han quedado amortiguados o ineficientes y pueden hacer más complicaciones si hacen una nueva enfermedad. Pero efectivamente las secuelas de COVID aumentan riesgo de enfermedades respiratorias, pero no es lo más importante. Lo más importante es que cualquiera, sea sano o no,
puede tener enfermedad respiratoria grave por gérmenes, virus y bacterias. ¿El objetivo cuál es? Las vacunaciones. Su personal de salud le va a decir cuáles son las vacunas obligatorias para menores y para mayores de edad, cuáles son las vacunas para población adulta general y cuáles son las formas de prevención, como el lavado de manos y la mascarilla, que se deben utilizar siempre. Inclusive en el viaje que hiciste a Corea ahora, Carlos, las personas en un viaje reciente que hice aquí mismo en el país, nadie utiliza mascarilla en el avión. Y el argumento es que ya no es obligatorio. Fíjense ustedes, hacemos prevención si nos obligan. Eso es un punto, una oportunidad de mejora en donde si cada uno asume una responsabilidad de autoprotección y no como respuesta a una obligación, tendríamos mucha mejor salud respiratoria. Pues el tiempo se nos ha terminado, pero ya habrá posibilidad. Hemos convenido con nuestro invitado, el doctor Mauricio, pues la posibilidad de tener otros especialistas para hacer unos programas más avanzados y, por supuesto, siempre buscando la prevención. Que no pase como sucede aquí con los consejos de seguridad. Hubo una masacre, hubo un atentado y consejo de seguridad cuando pues ya no se pueden revivir los muertos, ya no se pueden revertir los daños. Aquí pues igualmente no hablar de las cifras, sino cómo prevenir que esas cifras se sigan disparando. Carlos, y si me permites, primero agradecer la invitación como siempre, es una obligación, pero es un placer, me siento como en casa, pero creo que el mensaje final es ¿qué puede hacer usted? ¿Qué puede hacer el vecino? ¿Qué podemos hacer nosotros? Y sumar esfuerzos en contra del tabaco. El aire debe ser un aire de lo más puro o limpio que podamos desarrollar. Y esto es defenderlo entre todos. No depende del presidente, no depende de una política pública. Las políticas públicas es lo que podemos y debemos hacer, pero nosotros tenemos que implementarlas en la casa, en el colegio, en la comunidad, de tal manera que la pregunta que queda abierta es, ¿ustedes por qué no nos envían propuestas para saber cómo con la población, independientemente de lo que diga un gobierno de turno, qué podemos hacer para ir en contra del tabaco como población? Porque tenemos el derecho de no permitir que nuestros hijos sean adictos al tabaco. Bueno, muchas gracias. Al doctor Mauricio Orozco Levy, neumólogo, su participación esta noche es un programa que pues esperamos haya sido del agrado de ustedes y por supuesto, como todos los días, los dejamos con un sorteo más de La Culona Noche y nosotros los invitamos para que mañana nos acompañen en punto de las 7:30. Feliz descanso.